entre las aurículas y los espejos. Primer grado se clasifica en 3 grados. Primer grado, PR largo. Eso quiere decir, ¿cuánto mide el PR? El intervalo 0.20 a 200 milisegundos. 0.12 a 0.20. Entonces, vamos a ver en el electro así. Desde aquí hasta aquí. Aumento del intervalo PE. Eso es el bloqueo del primer grado. Ayer vi un bloqueo del primer grado. Tengo un tío que tiene 86 años y lo escuché hace 2 días y tenía cierta arritmia que me pareció fibrilación en ese momento. Estaba tenso y estaba con una presión de 116 años, que es un factor que sucede cuando hay arritmia rápida, baja la presión, especialmente la máxima. Ya ustedes piensen por qué. Entonces le hizo un electro y tenía tomando beta bloqueadores, tomando atenolol, que disminuye el flujo del estímulo en el corazón. Se lo hace más lento, ¿no? Entonces, tenía PR largo 0.26. Entonces, tenía en un sector una parada sinusal. Es decir, había P y había QS y después tenía una frecuencia de menos de 40. Y la otra estaba por encima de 60 y tal. Entonces, en esas paradas puede producirse un pico cerebral caerse. ¿Qué hice? Suspendí el atenolol. Nada más. Entonces, voy a controlar después de unos 5 días porque el atenolol no se elimina inmediatamente. Hay que esperar que pase y vamos a ver cómo queda. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí también? Un Holter para evaluar 24 horas, porque un electro se hace en un momento, solamente 1 minuto. Y eso sí. Lo que usted está hablando, la miodarona no personaliza los bloqueos. ¿La qué? La miodarona. ¿Qué tiene? Que los bloqueos, porque estaba escuchando de que sirve mayormente para los bloqueos de la miodarona. No, sirve para más que todo para las extrasístoles. Extrasístoles es un antiarrítmico. ¿Ya? Entonces, PR largo mayor de 0.20 ya es lo que es la primera grado, independientemente de la causa. Ustedes ven PR largo, bloqueo de primer grado. Bloqueo de segundo grado. 2 tipos, A y B. Bloqueo de segundo grado tipo MOBITS 1 y MOBITS 2. Y el MOBITS 1 es un bloqueo de segundo grado fijo. ¿Qué quiere decir bloqueo de segundo grado? P que conduce con una QRS y luego una P que no conduce. Solo la P y no hay QRS. Entonces, generalmente es un bloqueo 2 para 1. 2 P y QRS. 2 P y QRS. Así más o menos. Esta es la P que no conduce, esta es la P que conduce, P que no conduce, P que conduce. Bloqueo 2 para 1. Por lo siguiente, la frecuencia cardíaca va a ser más lenta. Así. MOBITS 2 se llama tipo también Wenckebach. ¿Has escuchado ese nombre, no? Wenckebach. Se llama también
Bloqueo de segundo grado variable. ¿Qué sucede? El PR va aumentando el tiempo. Ejemplo, comienza así. Teóricamente esto es lo normal. El siguiente, no voy a hacer la onda T para abreviar. Voy a hacer P. Esta de aquí es igual a esta. ¿Ya? Normal, digamos. Pero fíjense que aquí el PR ha ido aumentando el tiempo hasta que aquí se bloquea. Se bloqueada. Ve que conduce. Nuevamente sigue el ciclo. ¿Ya? Va aumentando el PR hasta que se bloquea aquí. Ya no hay VRS, por más que esté lejos, no hay. Y luego viene nuevamente a comenzar el ciclo. ¿Está bien? ¿Está entendido? Muy bien. Bloqueo de tercer grado. Bloqueo AB de tercer grado. Este bloqueo es totalmente, digamos, totalmente, no tiene ninguna relación entre la P y el QRS. Las aurículas van a tener su despolarización postulada. Y el ventrículo postulado quiere decir que hay dos focos. El foco sinusal, digo, el estímulo sinusal, realmente, que va a hacer contraer la aurícula, y aparece un foco ventricular que contrae el ventrículo. ¿Cuánto de frecuencia tiene que tener los ventrículos máximos? 55. No puede más allá. ¿Y cuánto tiene la aurícula? Generalmente el 60%, porque es autosinusal. Entonces, hay una irregularidad total. Aquí hay una P, QRS, aquí otra P. Aquí no hay P. Aquí aparece una P. Aquí. Y aquí aparece QRS. O sea, esta P cae en cualquier lugar porque totalmente aquí, por ejemplo, esta P cae después del QRS y no hay P, se va a caer acá. ¿Entendieron? Hay una total distorsión. No hay la relación que normalmente debería haber. Aurícula por su lado, ventrículo por su lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento la contracción auricular y la contracción ventricular se va a hacer al mismo tiempo. ¿Qué sucede en esos casos? Sucede que los ventrículos no tienen más fuerza, se va a hacer resistencia a la aurícula. ¿Qué pasa con la aurícula? Se va a dilatar. Y la sangre esa se va a quedar más tiempo ahí. Entonces, en estos casos, una de las causas para indicar marcapaso. Sí o sí, marcapaso. Marcapaso, y ahora se hace con doble cámara. Marcapaso con electrodo en aurícula y electrodo en ventrículo. Antes, solo se hacía con electrodo en ventrículo. Pero no había un resultado fisiológico
adecuado, porque quedaba, aunque esta palpitación, digamos que era de 50, 48 del ventrículo, subía a 60, porque el marcapaso generalmente se le da 60 palpitaciones por minuto, se lo programa. Y la auriculación no debe ser más rápida, esta era casi lo mismo. O sea, el paciente no se iba a caer si caminaba rápido, por ejemplo, pero si corría, de repente se caía, porque la sangre se va a los músculos, disminuye el flujo cerebral. Entonces, ahora ya es más fisiológico. Estímulo auricular, estímulo ventrículo, estímulo auricular, estímulo ventrículo. Por eso el corazón ya no se deteriora, porque cuando se ponía en ventrículo solamente, sí se deterioraba todavía, solamente que ya no había la posibilidad de que una paradiarritmia muy importante. Estos son los tres tipos de bloqueo. Ustedes aumentan sus conocimientos de ello. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, entonces la de segundo grado de Boyce sería un alargamiento progresivo. Sí. Exacto, y después una P que no conduce. Todas estas conducen aunque demoren, y estas ya no conducen. Y el látigo sería un tipo de alargamiento. Este de aquí, Mobix 1, es bloqueo 2 para uno fijo. Una no conduce, la otra conduce. Una conduce, la otra no conduce. O sea, no conduce, conduce. Eso es fijo. Y esto es variable. Los dos, esa es la clasificación que han hecho. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más, vamos a los bloqueos intraventriculares. O sea, bloqueos de rama. Bloqueos de rama. Bloqueo de rama derecha. 1. Rama derecha. La rama derecha no conduce. O sea, no pasa por ahí el estímulo, ya porque está bloqueado. Es la que se bloquea más frecuentemente porque es más delgada. Y más que todo en nuestra región por el Chagas. Entonces, ¿cómo? Lo vamos a ver, como vimos en la primera diapositiva de electros, lo vamos a ver en todas las vibraciones. ¿Por qué? La característica fundamental, el QRS es de más de 3 cuadrículos, 0, 12, 0, más de 0, 12, igual bloqueo de rama. Y va a ver, se va a notar en todas las derivaciones. Pero lo vamos a ver mejor en B1 y B2. Ahí lo vamos a ver mejor. ¿Cómo lo vemos? Característicamente se ve bonito, pero no siempre es así. Tiene una imagen así. M. Por supuesto que no siempre se va a notar así, pero no importa. Solamente ustedes cuentan el inicio del QRS y el final del QRS que tiene que ser mayor a 0,12 segundos. Es lo que por más que este de aquí, esta forma, sea así, o sea, o a veces ni siquiera así, ¿no? O sea, no importa la forma, pero esto es lo más característico. Si ustedes ven eso, entonces más fácil van a hacer el diagnóstico porque están aprendiendo. B1 y B2. Bloqueo de rama izquierda. Igual, alteración en todas las regulaciones, ancho en todas las regulaciones, pero se ve mejor, es más característico de 5 y de 6. Lo mismo, la misma morfología. Listo, bloqueo de ramas y bloqueos auriculoventriculares. ¿Está bien? ¿Entendido? Doctor, ¿cómo diferenciamos un bloqueo de la rama derecha de la izquierda? Porque si no ocupamos por las derivaciones. Por ejemplo, si vemos un bloqueo de la rama B5, B6, ya podemos encontrar un bloqueo de la rama izquierda. por ejemplo, ¿cómo va a ser el QRS cuando es izquierdo en B1 y B2? Va a ser profundo hacia abajo. En cambio, si es derecho, va a ser así, va a ser positivo y ancho.
esa diferencia. Estos no juegan bien comparados. ¿Ya comieron? Porque si no, los buenos ahorita peor. Y me van a criticar. Alfa, ¿me voy a echar aquí? Ah, ya. Pero no debería, ¿no? Es casi. Gracias. Más mejor así con esto. Como mucho más mejor. Y después sacan los grupos, ¿cómo es posible que los docentes sean tan cochinos, que no limpian su pizarrón? Ya está. No importa, ya no respondan eso, se lo toman. Bueno, vamos a hablar sobre los otros exámenes complementarios. Un examen complementario que es práctico, que se lo puede ver por paciente, nos permite entonces evaluar el tamaño del área cardíaca. Además del electro, entonces vimos que la radiografía y el laboratorio, ¿no? La radiografía de todo, ustedes ya deben saber, ya llevaron cirugía, ¿no? Entonces, yo solamente les voy a decir algunas pautas para que yo les pueda preguntar, digamos, ¿no? Aunque les puedo preguntar nomás, pero para que no digan de que soy de los. Este es el esternón, no la columna. Estas son las clavículas. ¿Ya? Y que más dibujo para el corazón. Me salió bien. Muy bien. ¿Qué tenemos que ver en una radiografía de tórax relacionada con cardiología? Dos cosas. Uno, área cardíaca. Vamos a ver radiografía, área cardíaca. Nos interesa ver el tamaño del corazón. Y dos, circulación pulmonar. Eso nos interesa. Bueno, para ustedes ahora que están estudiando y necesitan cosas básicas, elementales. Después que ustedes estudian y ven todo lo que quieren, todo lo que saben. Primero, para interpretar una radiografía, debemos saber que también hay muchas radiografías que están tomadas, no solamente porque el técnico no le importa cómo la toma, sino porque hay algunas personas que tienen el desvío de columna, que son cortitas, que al pegarla ahí a la parte donde se tiene que tomar la radiografía, la barriga a veces no la deja pegarse bien. Entonces, porque estamos hablando de teleradiografía. Es diferente a la radiografía que se toma en la cama, por ejemplo, paciente acostado. Esta es una tele, más de 1,20 metros de distancia. ¿Para qué es eso? Para que la radiografía sea o esté relacionada con el tamaño del corazón y del tórax. Vamos a explicar vamos a poder hacer la evaluación exacta. Muy bien. ¿Qué tres cosas tenemos que ver? Primero, si los rayos son los adecuados. Y
para eso sabemos que ustedes hablan de blanda y de dura, o de penetrada y no penetrada o poco penetrada. Cuando es poco penetrada es más blanca, cuando es muy penetrada es más negra. Los rayos son captados principalmente por los tejidos más densos. ¿Cuáles son los tejidos más densos? Los huesos. Entonces los huesos se ven blancos. Los pulmones se ven negros, porque el aire no capta, pasa más el rayo. Entonces tenemos que evaluar eso. Hay algunos síntomas. Generalmente las tres primeras vértebras se tiene que ver aire, ahí, por la tráquea, ahí se tiene que ver, pero ya no, acá no se debe ver la columna. Eso dice la teoría, una radiografía bien hecha. Luego, que esté inspirada, en inspiración forzada, máxima inspiración. ¿Para qué? Para que este corazón, una persona según el biotipo es pequeña o tiene un poco de barriga, está horizontalizado. Entonces cuando uno inspira, el corazón se pone más recto, más recto. Y ¿qué otra cosa? Cuidado y que esté bien centrado. Para eso, algunos usan las cámaras que lo ponen los sistemas. Las clavículas, si no tienen fractura ni nada, ¿no? Tienen que estar equidistantes de la línea media para que esté en el centro. Muy bien. Ahora, ¿cómo evaluamos el área cardíaca? El área cardíaca evaluamos en relación al diámetro torácico. Y generalmente nosotros trazamos una línea media en el corazón, y hacemos una medición en esta zona, donde es la parte más ancha del lado derecho y la parte más ancha de la izquierda. Eso está en el esquema, ya ustedes lo pueden ver. Y lo sumamos. Y después lo comparamos con el diámetro torácico. Está más o menos a nivel de la séptima. Muy bien, hay dos formas de calcular el área cardíaca. Una, primero que el área cardíaca debe ser el 50% del área torácica, del diámetro torácico. Diámetro cardíaco, el 50% del diámetro torácico. O menos. 50% o menos. Ahora dicen 0, 50, digamos, 50%. Más directo. ¿Cómo entonces evaluamos eso? Vemos la radiografía del 50%, ¿cómo hacemos? Normalmente, de la línea media hacia la derecha, si el corazón es normal y está en la posición normal, debe haber 1/3 a la derecha y 2/3 a la izquierda del corazón. Entonces, nosotros ya tenemos cuánto mide esto y lo vamos a relacionar con esto. ¿Con qué? Con el 50% del diámetro torácico. Este diámetro cardíaco lo relaciona por el 50%. Si este diámetro llega hasta aquí, ¿cuánto es el corazón de tamaño? Otra forma es si el corazón está en la posición correcta, ¿por qué? Aunque esté grande, porque puede tener un derrame y el corazón estar impulsado hacia la izquierda, no está impulsado. Puede tener una fibrosis y estar hacia la derecha.
no está circulando. Entonces es más difícil evaluar el área cardíaca. Pero si está así, nosotros decimos que si el área cardíaca está sobre la pared torácica, está aumentado grado 4. Entonces se evalúa el área cardíaca en números romanos de 1 a 4 en cruces, grado 4. Si está 1 centímetro por dentro, grado 3. Si está otro centímetro por dentro, grado 2. Y si está otro centímetro por dentro, grado 1. Y si está otro centímetro normal, 1, 2, 3, 4. Aquí yo he hecho muy grande, digamos, ¿no? Y pared torácica. Pero eso se ve solamente calculando, ¿no? Observando. Luego, lo que yo hago también es mido esto de aquí, calculo así directamente, ¿no? Y lo comparo, digamos, aquí con esto. Lo comparo de aquí para acá. Entonces, eso quiere decir que si pasa 1 centímetro de la línea media hacia el corazón, esa área cardíaca, grado 1. Pasa 2 centímetros, grado 2, 3, 4. Pero viene desde acá. Esas dos formas empíricas, ya para saber si el corazón está aumentado. Radiografía del tórax, AP, no, mejor dicho, PA. Muy bien, lo demás de ustedes lo leen y lo aprenden. Tercero, el ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen donde se utiliza el ultrasonido. El ultrasonido, este examen se hace por un aparato que se llama ecocardiógrafo, que produce ultrasonido y capta las imágenes y las muestra en una pantalla. Pero ¿cómo las capta? Este ultrasonido emitido por el transductor, se llama, que se coloca sobre la pared, va a hacer de que algunos de los rayos ultrasónicos, al chocar con la pared del tórax, vuelvan a la máquina y la máquina las proyecta en una pantalla. Pero siguen pasando los rayos. Entonces, más debajo de la piel hay grasa y debajo hay músculo y debajo hay aire y está el corazón. Cuando se hace ecocardiograma y está la pared anterior, dependiendo del lugar donde se ponga el transductor, y eso va, el sistema va mandándolo a la pantalla y hace la imagen de la pantalla. Entonces, uno ya sabe cuáles son las posiciones que debe utilizar para poder ver el corazón en diferentes circunstancias. El examen más común se llama el examen transtorácico, que es a través entre las costillas, porque no atraviesa el hueso. Entre las costillas, generalmente el cuarto paso. Ahí vamos a ver, hay 4 posiciones, una donde ve la aurícula izquierda y la aorta, otra donde ve posición eje menor, no, eje mayor, se ve la válvula mitral y después se ve más abajo los 2 ventrículos. Y ahí es donde se evalúa la capacidad de contracción, se ven las paredes de los 2 ventrículos, ¿no? Antes se ve la válvula mitral, también cerrando. Ese es el examen más simple. Luego tenemos una posición de 4 cámaras que se coloca en la punta, en el ápex, se coloca el transductor y corta el corazón, digamos, por la mitad, pero de forma lateral, y se ven las 2 avículas y los 2 ventrículos, el centro al medio y las válvulas. Luego tenemos 5 cámaras también para ver aorta. Eso es lo más simple.
Y claro, después tenemos otras técnicas que han aparecido, como el ecodoppler, que nos permite ver movimiento de la sangre, en especial para ver flujos sanguíneos, para ver shunt entre las paredes, hacia la izquierda y la derecha, lateralmente. Y tenemos un doppler continuo, un doppler pulsado y un doppler color. Luego tenemos el ecocardiograma transesofágico, cuando se necesita al ver algo relacionado, por ejemplo, con aorta, desde el punto de vista de otros brazos, cuando no se lo puede ver. Entonces, ese examen también es importante. Luego tenemos, como estábamos hablando, el Holter. Holter. H-O-L-T-E-R. Holter. Se utiliza el Holter para diagnosticar trastornos eléctricos. Es como el electrocardiograma, se llama electrocardiografía dinámica. Generalmente se hace de 24 horas. Se coloca una grabadora y se coloca electrodos en el pecho del paciente y el paciente está con esa grabadora 24 horas. Entonces graba todo el funcionamiento del corazón. Puede ser hasta de 36 horas también. Entonces, después eso se lleva a una computadora y se hace la revisión y se emite ya en gráficos. Entonces ahí el informe, es decir, tantas intracíclicos supraventriculares, tantas ventriculares, tantas pausas, que eso es lo informa. Ese es el Holter para diagnóstico de trastornos eléctricos. Por ejemplo, para poner un marcapaso a este paciente, por cualquiera de esos bloqueos auriculoventriculares que tenemos que hacer un Holter. A ese mi tío también le vamos a pedir un Holter. Pero primero quiero ver qué acción tenía el bloqueador en relación a esas paradas. Se trata de que realmente estaba influyendo para romper el largo. Entonces, eso quiero yo observar. ¿No? Lo más probable es que sí, probablemente no. Y aquí les digo algo más. En personas mayores, digamos, de 70 años, es mejor usar bloqueadores de ese tipo. Porque la persona ya tiene trastornos de tipo fibroso, de todo. Y en el corazón también. Quizás va a haber más facilidad para que se produzcan menos bloqueos. Yo lo tenía con atenolol, pero no porque yo quise. Él estuvo en Estados Unidos un tiempo y le dieron atenolol. Entonces yo le mantuve, ¿no?, para no cambiar todo, porque él iba hace meses, un día, iba de nuevo. Entonces, cambiar una medicación que la da otro colega, no hay necesidad de tomar, no hay para qué. No, porque no, yo tengo que darle remedio, no, que no importa lo que dé el otro cardiólogo, no, es paciente, hay que pensar. Entonces, ese es el Holter. Hay otro Holter, o sea, es parecido al Holter para eléctrico, que se llama MAPA. Es una sigla, MAPA. Se llama, que quiere decir monitoreo ambulatorial de la presión arterial. MAPA, monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Es una sigla. Entonces, ¿qué hace el MAPA? Se pone un banquito a uno de los brazos y una grabadora también para que cada cierto tiempo se lo programa, cada media hora, cada hora, para que le tome la presión al paciente y lo guarde esos datos. ¿Cuándo se hace eso? Yo casi nunca pido. Porque es un paciente, por ejemplo, paciente que dice que en la noche se le sube la presión. Y está con un medicamento una vez al día, que toma en la mañana. Hay leído también algo que dice, ¿cuándo es mejor tomar la medicación? En la noche. No sé, porque de día, que no tiene problemas, esa presión puede subir. Pero hay algunas personas que pueden tener cambios de
niveles de presión así intempestivos. En esos casos se pide mapa para estar seguro. Yo tenía un colega de trabajo que era odontólogo que hizo o hacía niveles bruscos de subida de presión, como si fuera un feocromocitoma. Pero después de que falleció, ya yo me di cuenta, no lo trataba yo, no lo trataba en la cara, pero una vez lo tuve que ver yo y le di medicamentos para la presión porque estaba altísimo. ¿Saben? Que aparentemente era de tener un CA de parótida. Le hicieron radioterapia. Entonces, para mí, lesionaron, ¿no?, el control que hay los varoreceptores. Entonces, ya no había control de la presión. Porque en última instancia, ¿quién controla la presión? Los vasos, ¿no?, las catecolaminas, el sistema nervioso central. Entonces, tenían subidas así bruscas de presión y bajadas bruscas. Pero para mí, eso tuvo que ver. Por eso, entonces, en esos casos se pide mapa para poder adecuar la medicación y por utilizarla, digamos, en dos horarios, no más de 2 horarios. Porque la tendencia es dar una sola vez para que la paciente o el paciente no solo lo recuerde una vez que está enfermo, para que no le tenga daños gástricos, por ejemplo. Y más cómodo, tomar una sola vez. Claro, depende de la absorción, depende para que la medicación esté en sangre con un nivel que controle esa presión más 24 horas. Luego tenemos el test de esfuerzo. El test de esfuerzo se hace todavía en bicicleta ergométrica estática o en estera ergométrica, que le llaman caminadora o qué más le llaman. Bueno, en Brasil le llaman estera ergométrica y yo digo en español también se puede decir eso. Para que tiene un protocolo, por supuesto. La bicicleta y la estera tienen un protocolo donde, por ejemplo, la estera que más se está usando ahora tiene una velocidad determinada y tiene una inclinación determinada. ¿Ya? Por ejemplo, a veces, ¿cuándo se hace generalmente eso? Para diagnóstico de hipertrofia. Cuando el paciente dice siento dolor, pues no es un electro. Entonces, pues, siente dolor por hacer un esfuerzo. Para provocar lo que sucede normalmente con el paciente, se hace el esfuerzo. Y claro, en ese protocolo, cada 3 minutos, él camina, y después trota, y se le va haciendo el electrocardiograma cada 3 minutos. Y se le pregunta al paciente, ¿cómo está? ¿Qué sintió? Dolor, falta de aire, cansancio, y así se tiene también un límite para el test de esfuerzo de este tipo para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, donde hay un límite de frecuencia cardíaca que se calcula por día. No es más que haga. También se hace para atletas, para personas que quieren empezar a hacer ejercicio físico, también se puede. Pero más que todo, el diagnóstico de cardiopatía isquémica, el test de esfuerzo. ¿Qué más? Tenemos otro examen en cardiología que se llama el estudio por medicina nuclear, radioisótopos, donde hay un equipo que capta los radioisótopos después de que son introducidos en la vena al paciente. ¿Para qué? Generalmente para ver función cardíaca, para ver flujo coronario. Para diagnóstico de cardiopatía isquémica, por ejemplo.
luego tenemos otro examen. Estos exámenes se llaman no invasivos. Luego tenemos la tomografía axial computarizada, o también la magiotáctica, que es una modalidad. Se la está utilizando cada vez más para complementar el eco. Y bueno, tiene sus características. Tomografía se saca de cualquier parte del cuerpo. A veces el problema más es que como se coloca en un lugar una persona está con un equipo así grande, algunas personas tienen claustrofobia y tienen miedo. Tengo un amigo que me contaba, y amigo porque vivió conmigo, vivió conmigo en un departamento de San Pablo cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo la licencia. O sea, bien amigo. Y de problemas de seguridad, perfecto. Estaba bien preocupado. Y lo llevaron para hacer el propósito y fue operado. Lo llevaron a San Pablo para hacerle, no sé si resonancia o no. Hizo un infarto cuando estaban haciendo. Entonces, para todos los exámenes, y ese debe ser una valoración regular. Entonces, la tomografía no nos da datos tan importantes. Sí, la angiotáctica, que permite ver en colores toda la irrigación, la aorta con sus ramas, con el corazón. Permite ver, para ver trombo, por ejemplo, placas arteriológicas, cardiopatías. Luego tenemos la resonancia magnética, que recién también está entrando, porque es muy cara, ahora está un poco más barata, que en algunos casos, algunos dicen que lo supera al eco. Tiene algunas funciones que mejoran la calidad de la imagen. Ejemplo, se aconseja que la miocarditis se haga resonancia. Siempre yo digo, ¿no? Bueno, porque soy cardiólogo y estoy con esos pacientes. Un pariente que tuvo endocarditis, tuvo miocarditis, le hice cerebral. O sea, hay más detalle entre los tejidos que con el eco. El eco también depende mucho más del especialista, depende de la pared, que la persona gorda, grande, a veces es difícil, el mayor, ya está muy fibrosado, la resonancia no tiene más posibilidad de penetrar. Resonancia magnética también en cardiología se está utilizando. Luego, por último, el examen invasivo final, que generalmente antes se hacía previo a cualquier cirugía cardíaca, y ahora también, aunque ya con estos exámenes invasivos, con el eco y con la resonancia, algunos se animan a operar, pero generalmente se hace cateterismo cardíaco. Es la introducción de catéteres por las arterias femorales especialmente, y la introducción de contrastes para filmar. Antes había filmadoras especiales, ahora es LCD. El cateterismo cardíaco está indicado principalmente cuando cuando se indica cirugía para un paciente, para confirmar todo lo que vieron los otros exámenes complementarios no invasivos y tener un plan ya, tener el detalle de qué va a hacer el cirujano cuando entre. Entonces ustedes leen eso
y van a saber mucho. ¿Alguna pregunta? Creo que no queda otra, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? No. Vamos entonces a hablar sobre fiebre reumática. Vamos rápido. Así que cuando hablamos de cardiopatía isquémica tenemos que hablar de arteriosclerosis, cuando hablamos de miocardiopatía chagásica tenemos que hablar de enfermedad de Chagas previamente. Entonces por eso ahora vamos a empezar hablando algo de fiebre reumática. La fiebre reumática no es una enfermedad ahora actualmente muy frecuente, pero los libros todavía la mantienen, porque bueno, tienen que mantenerla porque es una entidad que en cualquier momento puede aparecer, ¿no? Pero no creo tanto ya, porque es una enfermedad de la pobreza. De la pobreza en el sentido no solamente de ser pobre, porque el pobre dicen que no es pobre por dinero. El pobre es pobre de aquí. Este país no debería ser pobre porque tiene riqueza, pero no tiene esto. O sea, todo, no solamente lo que nos dirigen. Porque si no nos dejáramos que cualquier delincuente esté allá en el presidente. Somos nosotros los responsables también, como ahora. No voy a hablar de política, porque van a decir. O sea, política partidista no. Pero política en general sí se debe, porque a todos nos va a afectar. Si sigue el régimen, a todos. Todos vamos a tener que emigrar, vamos a sufrir, vamos a comer una vez al día, como Cuba. Entonces, cada uno tiene que tomar su decisión, universitarios, con conocimiento, ¿no? Imagínense si nosotros nos equivocamos, ¿cómo será la pobre gente que no tiene conocimiento? La decisión es de todos. Ese es el problema. Que uno solo no puede cambiar nada. La política sí es importante, ya hablamos de eso. Va junto con la economía. Porque la economía está mal, todo está mal. Los médicos hay algunos que dicen, no, me importa la política, ¿no? Yo no vivo la política, decimos. A ver, pues vamos a ver si la economía se va al precipicio. Vamos a ver de dónde va a comer. Si va a poder cobrar su consulta, si va a tener un sueldo. Ya habían atisbos que querían bajar con el sueldo. Y aquí en la universidad, ustedes deberían oponer. Alguno diría, ¿cómo nosotros nos vamos a oponer si son ellos los que ganan alta plata? Eso es para el futuro. Pero si a nosotros nos bajan el sueldo, a ustedes no van a dar casi nada. Eso hay que ver, la proyección. Y muchos dicen, ay, que los médicos ganan alta. Mentira, no ganamos. Los honrados. Los honrados no ganamos más que nuestro sueldo. Y nuestros algunos pacientes que tenemos. Algunos médicos, claro, hacen medicina del terror, ¿no? Oculistas que le dicen, va a perder la vista mañana si es que no se opera. Voy a buscar plata. Y veré. En el seguro, recién me di cuenta. Personas mayores que van a operarse de catarata. No me hablaron, amigos. Doctor, mire, me han dicho que de aquí 3 meses o 6 meses recién me pueden operar. Porque no tienen tiempo. Pero si es que yo tengo tanto, me operan en 15 días. Yo dije, pero después me di cuenta que no, pues, en los seguros hacen eso también. Había un colega que era ginecólogo, que era su paciente, la señora que se iba a operar de cesárea, le decía,
Se tiene que operar. Tal día. Sí, pero yo no opero ese día. Si quiere que lo opere, me paga para. En el seguro. En el seguro. Los honrados que reciben sueldo nunca vamos a ser ricos. Muy bien, fiebre reumática, definición, proceso inmunitario sistémico. ¿Qué significa? Fíjense que es inmunitario sistémico, general en todo el organismo y es inmunitario, ¿ya? Relacionado con la inmunidad. Es una enfermedad que reacciona contra sus propios tejidos, básicamente. Generalmente aparece porque es una secuela de infección estreptocócica. El estreptococo beta hemolítico de la clasificación de Lancet-Fiel, que es el causante de las infecciones más frecuentes en faringe. Y no quiere decir que una vez que se enferme ya va a tener. Algunas veces, generalmente son episodios frecuentes. Pero ¿por qué? Realmente se da en personas carentes, niños especialmente, niños carentes. No tienen ropa adecuada para el invierno, no tienen zapatos adecuados, viven en casas de hule porque les entra el frío, no tienen una buena alimentación. Eso, por ejemplo, digo yo, esa enfermedad de la pobreza. Y nosotros no somos tan pobres ya, porque hay una salud pública que más o menos ya trata a las personas en general. Pero ¿y si nos llega la pobreza como en Venezuela? Van a aparecer todas esas enfermedades. Entonces tenemos que conocer. Son enfermedades entonces que frecuentemente se da en niños y adolescentes. Las infecciones epidémicas no se relacionan con fiebre reumática en general. Eso son las infecciones epidémicas por estreptococo. Los cuchichis, ¿no? Las carachas de esas cuchichis, que tienen pus y uno lo aprieta y sale el pus. ¿Conocen? Bueno, se da generalmente en la época de calor. ¿Por qué? Porque la bacteria entra a un folículo, generalmente, y ahí produce secreción, se hincha, se inflama. Dermatología. Bueno, aquí tenemos el lugar donde entra generalmente el estreptococo, no la fiebre reumática. Estreptococo, las infecciones estreptocócicas de vías aéreas superiores. Las fauces, aquí tenemos una orofaringe inflamada, amígdalas, la úvula, y donde generalmente se manifiesta después de pasar esta etapa a nivel de articulaciones grandes. Aquí hay una rodilla inflamada. A nivel de corazón, generalmente válvulas, pero pueden producir pancarditis. A nivel de piel y a nivel de cerebro. Ataca esos sistemas o esos órganos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Dijimos entonces que la incidencia máxima es entre 5 y 15 años. Es donde más, cuando ustedes reciban un niño, de repente están haciendo alguna práctica o les hablan para que atiendan en alguna posta y reciben un niño de 10 años. Y generalmente, la mayor parte de las veces, o tienen problemas de vías aéreas superiores o digestivos, si no tienen algo más grave, ¿no? Entonces, a ver, se miran la fauces, se ve si tiene fiebre, y ¿es viral o es bacteriano? Si tiene pus, seguro que es bacteriano. Si no tiene, es difícil decir, ¿no? Porque igualito hay fiebre, ¿no? Hay decaimiento general y todo eso. ¿Qué es la fiebre? Definición de fiebre. Nadie se anima si todos saben.
Bueno, por algo nos preguntan los docentes, seguro dicen, porque alguna cosa tiene más. No es lo que nosotros sabemos. ¿Qué es la fiebre? Bueno, van a tener que leer. No es solo temperatura. ¿Ya? No es solamente temperatura. La temperatura es hipertermia o hipotermia o normotermia. Fiebre es algo más. Muy bien. Entre 5 y 15 años, la mayor frecuencia de la enfermedad. El diagnóstico es basado en los criterios de Jones y es confirmado por una infección estreptocócica que uno la puede confirmar haciendo examen. Entonces, ¿por qué dice criterios de Jones? Porque no tiene signo patognomónico. Una enfermedad que tiene signo, o aunque sea una prueba patognomónica, le dice a la vida, nosotros hacemos la prueba PDRL, sí, Vidal, salmonelosis, SIBOS, acá. Puede hacer diagnóstico, igual que la hipertensión arterial, digamos. Es tomando la presión y no tiene síntomas así específicos. Puede afectar la válvula mitral de forma aguda y rara vez lleva a la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué dice eso? Porque puede afectar todas las válvulas. O sea, más afecta el endocardio que el miocardio y el pericardio. Y en el endocardio están las válvulas. Entonces, más afecta la mitral con mayor frecuencia. Eso quiere decir esto de aquí. Rara vez lleva insuficiencia cardíaca, quiere decir que rara vez es grave. Cuando es grave es porque es una carditis, una pancarditis, una lesión de todo el corazón, de las 3 capas del corazón. ¿Ya? No siempre, entonces, el que tiene lesión en la garganta va a tener fiebre reumática y no siempre la fiebre reumática va a ser tan grave. Consideraciones generales, los signos de fiebre reumática pueden iniciarse 2 a 3 semanas después de la infección. Entonces no es inmediatamente que aparecen los otros síntomas y signos. La persona se enferma de la garganta y generalmente una persona que se enferma frecuentemente, 4 veces al año, 5 veces al año. Entonces tiene más posibilidades de hacer fiebre reumática. O antes de 2 a 3 semanas. Rara antes de los 4 años y después de los 40. Entonces, si nosotros para diagnosticar una estreptococia hacemos lo que se llama el estudio de la antistreptomicina 0, después de los 60 años, si no tiene antecedentes, ¿para qué vamos a hacer antistreptomicina? ¿Para qué vamos a pedir? Solamente para saber si es una infección estreptocócica. Pero si le damos ya de una vez una amoxicilina o aunque sea una penicilina benzatínica, ¿qué necesidad de saber? ¿No? Porque es simple. Entonces, antes de los 4, rara. Después de los 40, rara. El primer evento, después de los 40. Porque si ya tuvo a los 15, a los 20, a los 25, va a tener quizás toda la vida porque van a haber secuelas y el que tuvo puede volver a tener con mayor facilidad. La carditis y la valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea. No todo el que tiene una estreptococia en la orofaringe o en la faringe, o tiene fiebre reumática, va a tener trastornos cardíacos. Puede tener inflamación de algunas articulaciones, pero eso pasa y no se afecta el corazón. No siempre va a ser el corazón. Pueden ser de resolución espontánea o llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva. Pero son pocos los casos donde se cronifica, donde esa valvulopatía va a ocasionar trastorno a largo plazo. Generalmente, hasta una valvulopatía puede quedar perfecta después. ¿Ya? Rara vez se cronifica. Más aún las lesiones de las articulaciones, porque es una lesión que es pasajera y no deja secuelas. La lesión es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. La lesión de la estreptococia a nivel de los vasos,
hay un proceso inflamatorio. La válvula mitral es atacada en 75-80%, rara vez sola, la tricúspide y pulmonar en menos del 5%. Estos porcentajes no son necesarios tenerlo en la cabeza, pero sí saber que la mitral es la que más afecta, luego la aorta, luego la tricúspide y después la pulmonar. Así, de esa manera. Entonces, ¿por qué se afecta la aorta? Porque dice que la mitral muchas veces no se afecta sola. Porque por vecindad con la aorta se pueden afectar las dos. Vamos a tener que irnos porque creo que hay clases después del trauma. Y no me gusta hacer que me esperen. ¿Alguna pregunta? El jueves tenemos clase y el sábado tenemos clase. Y el examen, de este martes al otro, ¿qué fecha es? 6 de mayo, examen, aquí, a la hora, ¿sabes? Sábado virtual, a las 7 de la mañana, no hace frío todavía. Doctor, ¿qué día va a ser el examen? ¿Qué día? El examen. ¿Qué día? Sí, el día. El día martes 6, ¿no? ¿En horario de clase, doctor? En horario de clase. Yo tomaba antes de horario de clase, pero sí.